ha llegado y la escuela dominical de niños ha regresado. En un arroyo esperó. Este personaje bíblico no desmayó. Nadie lo predecía, pero Elías anuncia una sequía. Hola mis queridos niños, bienvenidos a un nuevo estudio de la Escuela Dominical de Niños. Mis niños amados, les doy la bienvenida en el nombre del Señor. Vamos a continuar con la secuencia de personajes bíblicos que hemos estado estudiando. Pero en esta oportunidad, mis niños, nos tocará hablar de alguien que fue muy importante. Fue uno de los profetas más importantes que Dios utilizó. Y vamos a irnos inmediatamente, mis queridos niños, al pasaje clave que está en Primera de Reyes 17, del 1 al 7, que nos habla de la profecía que Elías le hizo al rey Acab. Y entramos en la palabra del Señor. Y dice: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Amén. Esta fue la palabra del Señor, mis amados niños. Elías fue uno de los principales profetas de nuestro Señor. El nombre Elías significa: Jehová es mi Dios. Y profeta significa al que es inspirado por Dios. Elías era un hombre muy importante para Dios y un hombre muy poderoso en las manos de Dios. El primer servicio que Elías hizo para Dios fue cuando entregó esta profecía al rey Acab. El rey Acab, mis niños, era un rey que tuvo Israel, que fue el que hizo cosas que a Dios no le agradaban, pero aparte de eso, fue el que más rompió las leyes y lo que Dios le había entregado al pueblo de Israel. Fue un hombre desobediente y se convirtió en idólatra porque se casó con Jezabel, que era, mis niños, idólatra. Era hija de Et-Baal, rey de los sidonios que servían al dios Baal. Pero ¿qué es lo que hizo acá? Se saltó todas las reglas de Dios, desobedeció, y Dios estaba muy enojado con él, muy enojado con él. Vamos a volver a la palabra del Señor, mis niños, cuando dice en Primera de Reyes 17, versículo 1: entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Eso significaba, mis niños, que no habría lluvia mientras Dios no dijera lo contrario. Para que volviera a haber lluvia o rocío en Israel nuevamente, Dios tenía que ver que su pueblo se arrodillara,
que su pueblo volviera al camino, que se apartara de la idolatría, de la desobediencia, de la deshonestidad, porque se olvidaron de Dios y empezaron a adorar a otros dioses. Miren qué terrible, mi niño. Y dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. Elías podría haber desconfiado de la palabra de Dios, porque toda la tierra de Israel iba a pasar hambre, mis niños. Pero sin embargo, Elías obedeció, porque era un hombre temeroso, obediente a Dios. Pero más que nada, mis niños, él confiaba en lo que Dios le dijo. Él tenía plena confianza en el Señor e hizo lo que Dios le mandó. Y se fue al oriente y se escondió en el arroyo de Querit. ¿Qué pasó ahí, mis niños? Dios le entregó agua. Nadie en Israel tenía agua porque no llovía, pero él bebía del arroyo y no pasaba sed. Pero aparte de eso, mis niños, Dios lo alimentó a través de los cuervos que le traían pan en la mañana y carne, pan y carne en la tarde. O sea, aparte de eso, Dios puso provisión para que él se alimentara, mientras el resto de Israel tampoco tenía comida, tampoco tenía provisión. Y esto estaba trayendo un montón de problemas al reino. Problemas políticos, problemas sociales, problemas de organización, muchas muertes, muchas enfermedades, porque ustedes saben que el agua es esencial, es vital para el ser humano, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hizo Elías? Obedeció fielmente a Dios, no cuestionó, no juzgó, no dudó en lo que Dios le había dicho. Ahora, mis niños amados, ¿qué pasa con la confianza que Elías había puesto en Dios? Eso, mis niños, es un trabajo diario, porque para que ustedes puedan tener comunión con el Señor, para que ustedes puedan tener dependencia de Dios, debe haber una búsqueda diaria. Elías lo hacía día a día, día a día. Él oraba, buscaba a Dios fervientemente. Entonces, ¿qué produce esa búsqueda? Que cuando el Señor le encomendó esta tarea a Elías, lo respaldó. Mis niños, esta narración de la palabra del Señor es tan importante porque, como dato, en Santiago 5:17 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Que no hubo agua sobre Israel, que no hubo agua en ese lugar. Solo había muerte y sequía. Por lo tanto, mis niños amados, es tan importante Elías como relato bíblico del Antiguo Testamento, porque a nosotros, ¿qué es lo que produce en nosotros? Que debemos tener dependencia absoluta del Señor, que debemos tener una comunicación diaria con Él, que cada vez que ustedes tengan una duda, que quieran emprender algo, que vayan a dar una prueba y se sientan temerosos, órenle al Señor, pídanle respaldo. Cuando ustedes vayan a hablarle a un amigo y le vayan a presentar al Señor, le vayan a presentar a nuestro Señor Jesucristo, órenle al Señor, preséntenle la petición. Pero todos los días, mis amados niños, ustedes deben tener una conversación con nuestro Señor. ¡Oh, qué maravillosa el estudio del día de hoy! Espero que lo disfruten. Espero que le saquen mucho provecho, mis queridos niños, y que Elías sea para ustedes un ejemplo de fidelidad y de fe absoluta en nuestro Señor. Que el Señor los bendiga, los guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Y recuerden, ¿cuáles son los 4 pilares de un cristiano? Fe, oración, lectura y obediencia. Que el Señor me los bendiga y me los guarde grandemente. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós. Promesa: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14.